hermanos, ahí el libro de Samuel, gloria a Cristo, aleluya, ahí donde nos está hablando, ¿verdad?, de la oración que hizo Ana, una oración, hermanos, perseverante, una oración, hermanos, ¿verdad?, consagrada al Señor con todo dolor de su corazón, ¿verdad?, por la situación que estaba pasando, pero Dios es un Dios de milagros. Amén. Bendito sea Dios. Solamente vamos a leer, hermanos, como la vez pasada, solamente del 9, a ver, el 9 y hasta el 11. Gloria a Cristo, aleluya. Dice en el nombre de Jesús: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amantísimo Señor, buen Padre Celestial, en este momento, una vez más, Señor, agradecemos, Señor, la vida y la salud. Una vez más agradecemos, bendito Dios, por estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, por darnos ese empuje, Señor, esa valentía, Dios mío. Gracias por hacernos valientes en este día, Señor, y seguir perseverando hacia adelante. Porque cada día tenemos que tomarnos, Señor, de tu mano para ser valientes, Señor, aleluya. Y salir adelante, Señor, porque como dice tu palabra, cada día trae su propio afán. Hay momentos, Señor, que pasamos de desánimo, muy cierto, Padre, pero tú ahí estás sosteniéndonos con tu brazo de justicia. No nos dejas caer, Padre, porque dices que no nos desmayemos, sino que tú estás con nosotros. Que sí pasaremos situaciones difíciles, pero allí, Señor, tú haces, Señor, aleluya. Tú muestras tu gloria, tu gracia, tu poder. Tú muestras, bendito Dios, aleluya, el amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Ahora danos oídos, Señor, para oír tu palabra, mente para captar tu palabra, entenderla, Señor, saberla y conocerla, un corazón abierto y receptivo, Señor, para que caiga, Señor, en buena tierra de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, y seamos hacedores de tu palabra. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, una vez más. Mire, hermano, como dice la hermana Vicky, cómo estaba enferma, se iba a quedar en su casa, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que pues por medio de su esposo el Señor la levantó. Y le digo ahorita, dice, ya iba a predicar, le digo, no, pues que estabas enferma. Sí, pero ya Dios me sanó. Mira, hermano, qué bueno es Dios. Y muchas veces vienen esas situaciones en nuestra vida, quizás, ¿verdad?, para nosotros entender que nosotros somos simples mortales débiles. Que nosotros no podemos hacer las cosas, pero tenemos un Dios grande, que Él es el que nos sostiene, nos ayuda. Hermanos, Él es el que nos da la fuerza de búfalo para seguir adelante. Y ahí vemos una vez más, hermanos, la gloria de Dios que está sobre nuestras vidas, con sus ángeles arropándonos, con sus alas, ¿verdad?, en protección. Aleluya. Gloria a Cristo, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor. Mire, como estábamos hablando la vez pasada acerca de Ana, la situación que ella estaba pasando, hermanos, acerca porque no podía concebir hijos. Pero ella en su mente, hermanos, no sabía que era un propósito que Dios tenía, ¿verdad?, el haberle cerrado el vientre a Ana. ¿Por qué? Porque la estaba preparando, dice, para que darle un hijo que se iba a llamar, que se llamó Samuel. Hermanos, y ella no lo sabía, pero Dios en todo está. A Él no se le escapa absolutamente nada, hermano. Él lo hace todo con un propósito, preparándola. ¿Qué tal si Ana no viene y ruega ante Dios porque le dé un hijo?
Ahora vayamos a verlo como esta Penina, hermanos, la mortificaba, haciéndola sentir inferior, la subestimaba y la ponía hasta los suelos por causa de que no podía tener hijos. Hermanos, es algo fuerte. Antes la mujer, dicen que en los tiempos aquellos, una mujer que no tenía un hijo era una mujer repudiada. Hermanos, qué horrible. Qué horrible es uno de mujer tener, hermanos, que la repudien por causa de que no tiene un hijo y luego le comienzan, como dicen ahora, a hacer bullying. Y Penina era lo que estaba haciendo con ella. Pero Dios tenía todo bajo control con un propósito. Porque si esto no hubiera sucedido, hermana, quizás Ana no hubiera llegado con ese dolor ante los pies de Cristo, sintiéndose, ¿verdad?, pues rebajada hasta lo más bajo por causa de que no podía tener hijos. Y cómo ella iba a decirle a Dios que se lo iba a ofrecer. Si ella no tuviera esa amargura, hubiera tenido esa amargura, ese dolor en su corazón, ella no le hubiera estado clamando e implorando a Dios que le diera un hijo. Todas las cosas, hermanos, que van pasando con el paso de los años, del tiempo, cada uno de nosotros vamos aprendiendo cómo la mano de Dios se va moviendo. Pero es necesario que nosotros, como hijos de Dios, experimentemos esas situaciones para que nosotros podamos conocer al Dios que tenemos. Conocerlo en todas las áreas de lo que Él es. Si no nos enfermáramos y oráramos y Dios nos sanara, no conoceríamos que Dios es sanador. Si no, hermanos, si no tuviéramos cosas que vinieran a nuestra vida como lo que estaba pasando Ana y nos esclavizan en nuestra alma, no conociéramos que hay un Dios que nos libera, que hay un Dios que nos ayuda, que hay un Dios que nos sostiene, que hay un Dios que es nuestro refugio, que hay un Dios que nos escucha. Hermanos, tenemos que experimentar en áreas de nuestra vida para nosotros poder ser testimonio de lo que es Dios. Si no, no podríamos testificar con esa libertad y decir: tengo un Dios todopoderoso que dice que para todo lo imposible, para Él le es posible. Y yo lo tengo comprobado y comenzamos a testificar de lo que Dios hizo en nuestras vidas y seguirá haciendo en nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a reconocerlo, que dependemos absolutamente de Dios. Y perseverar en la oración es bien necesario, porque en la oración, hermanos, tenemos la victoria. Ahí es donde ganamos, hermanos. Dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una sola puerta que está abierta, y esa puerta se llama Jesucristo. Y hay una, y hay una sola llave que la puede abrir, y esa es la oración. En el nombre de Jesús. Por eso la palabra de Dios nos impulsa y nos habla y nos dice oración. ¿Por qué? Porque la oración es la llave que abre la puerta, que es Jesucristo. Ahora, la llave es la oración, es la llave que cierra la puerta del Hades. Se cierra, ya no se vuelve a abrir. ¿Qué dice el Señor? Las puertas que Él abre las deja abiertas, pero las puertas que Él cierra las deja cerradas. Y esa es la llave de Jesucristo, la oración constante. ¿Por qué creen que Jesucristo siempre se mantenía en oración? Siempre estaba en oración, porque Él veía, hermanos, como hijo de Dios. Él sabía que estaba Satanás atacando al pueblo. ¿Y cómo podía Él ayudarnos a ser libres?
por medio de la oración, porque por medio de esa oración Dios lo usaba para libertar a las almas. Entonces vemos aquí como Ana, hermanos, impulsada por toda la situación que estaba pasando, y estaba recordando cómo el Cana le decía, ¿verdad? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Que Dios no es suficiente para cada uno de nosotros? ¿Por qué lloramos? Si tenemos un Dios de poder, un Dios grande. ¿Por qué no comemos? Si ahí está Dios que nos sostiene, y dice Él en su palabra: joven fui, he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Hablando espiritualmente, Él es el que nos satisface en todas las áreas de nuestras vidas. Pero mientras no pasemos situaciones difíciles en X cosa, no vamos a poder conocer y tomar fe y saber que hay victoria en el nombre de Jesús, en medio de la oración. Pregunta a Dios: ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿Qué dice? El gozo de Dios es mi fortaleza. ¿Qué nos impide? ¿Qué le impedía a Ana entregarle toda esa aflicción al Señor y gozar en el gozo de Dios? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros? Esta mente que nos juega, como dicen, muchas cosas. Todo está aquí, en lo mental, no en la carne. La mente manda todo el cuerpo. Y si la mente no la aprendemos a controlar, no nos vamos a poder sostener. Por eso es bien necesario pedirle a Dios en oración que nos ayude a controlar nuestra mente con el poder del Espíritu Santo, con el poder de su palabra, con el creer que Él es el Dios Todopoderoso. Y Él nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Que Dios no es suficiente para nosotros? Bendito sea Dios. Pero para eso tenemos que ir aprendiendo, pasando situaciones difíciles, para nosotros poder ver la mano de Dios. Aquí estoy, hija, no te preocupes. Que dice que el llanto no dura toda la noche, sino que viene el día. Pero para eso nosotros tenemos que tomarnos fuerte de la oración y persistir y persistir y persistir y no dejar la oración. Yo recuerdo cuando estaba en una iglesia, hubo un tiempo en que una hermana nomás llegaba, parece que ya les platiqué, nomás llegaba y estaba inclinada en el altar, orando, 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 todo el servicio orando. Así pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, y yo le pregunté a la hermana: bueno, hermana, ¿usted se la pasa nomás ahí orando todo el servicio? O sea, para mí, decía, bueno, ni se goza, ahí está orando. Yo estaba nueva, bueno, ya tenía como 1 año, pero como apenas iba aprendiendo, muchas cosas no entendía aún. Entonces dijo ella: hermana, dice, es que yo estoy orando por un favor de Dios. Por eso, dice, lo hago en mi casa, pero por eso cuando vengo aquí también lo hago. Clamando y clamando. ¿Cómo lo hacía la viuda, hermanos? Con el juez injusto. Perseverando en oración día con día. No especifica cuánto tiempo se llevó, pero se llevó el tiempo perfecto y necesario que Dios quería que se llevara para que ella pudiera ver la gloria de Dios.
Y tanto fue su insistencia, tanto en la oración, tanto ir ahí a presentarse ante el juez, hasta que al fin él se cansó y dijo: ya me cansé de esta viuda, ya le voy a hacer la justicia que ella me está pidiendo. Y se la hizo. Continúa nuestro Dios Padre Todopoderoso. Él quiere ver la insistencia en la oración. No quiere decir también, hermanos, que constantemente estamos, ¿verdad?, por decir, todo el día orando hincados. Puede ser posible si usted lo anhela, si usted lo desea. Puede hacerlo. Pero también, hermanos, donde anda uno caminando, donde uno anda en la tienda, donde uno anda, donde quiera que uno ande, dice orar sin cesar. Amén. Todo el tiempo y en todo lugar, porque no precisamente hincados solamente podemos orar. Sentados en la cama, acostados en la cama, porque hay personas que no pueden hincarse porque les duelen sus rodillas, ya personas ancianas me estoy refiriendo. Hay personas enfermas en los hospitales, acostadas en las camas que no se pueden enderezar, pero ahí donde están acostadas están clamando a Dios y Dios las está escuchando. Entonces no hay por qué poner peros en la oración. Todo es la disposición de nuestro corazón. Porque si amamos a Dios, vamos a amar por las necesidades de la familia y de las demás personas. Orándole y pidiéndole a Dios por ellos. No tenemos que esperar a que haya una necesidad en nuestras vidas para orarle a Dios. Es una comunión con el Señor, un conocer más de Dios, como el esposo con la esposa en el matrimonio, platicando, comunicándose, se van conociendo, hermanos, sus deseos, sus defectos, sus pensamientos de lo que ellos quieren, hermanos, se van conociendo. Así con Dios, uno va expresando de su corazón lo que uno quiere expresarle a Dios. Y Dios nos contesta por medio de su palabra o por medio de un pensamiento que viene y nos pone. Y nos gozamos. Porque decimos: oh Señor, si eres tú quien me lo está diciendo. O sea, vamos agarrando experiencia, vamos conociendo al Dios Todopoderoso, el cual nosotros tenemos, y que así como nos comunicamos con Él, Él también se comunica con nosotros. Y Ana, hermanos, era lo que estaba haciendo. Porque Ana sabía a quién acudir, a quién ir en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor. Pero Dios, hermanos, como aquí con Ana, le cerró el vientre porque Él tenía un propósito. Dios es un Dios de propósitos. No es un Dios de que haya nomás a lo eventual. Hay nomás a ver qué sucede, como nosotros que decimos. No, Dios es un Dios con propósito, con certeza. Él sabe lo que va a hacer en nuestras vidas, que nosotros a veces no lo entendemos porque nuestra mente carnal es muy pequeñita. Pero si nos vamos a la mente espiritual, a la palabra de Dios, vamos a entender lo que Dios está haciendo. Pero para eso nos cuesta. A mí me cuesta, aún todavía en este tiempo, meterme en la palabra de Dios y entender lo espiritual, porque siempre lo carnal se tiene que meter. Por eso la palabra de Dios dice que nos dio el poder con su Espíritu Santo para derribar todas esas fortalezas, todos esos obstáculos, esas paredes mentales, esa oscuridad y tinieblas que tanto el mundo como Satanás y esta carne nos ponen para impedir que nosotros avancemos hacia adelante y mantengamos nuestra mente pensando en la palabra de Dios y en el Señor. Todo eso que dice la palabra, el Satanás viene y nos enciega el entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento. Fíjense, no dice el pensamiento, los ojos de nuestro entendimiento.
¿Para qué? Para que no captemos lo que Dios en su palabra, con su espíritu, nos está diciendo. ¿Para qué? Para que no hagamos nada ni digamos, no, pues Dios dice que lo va a hacer, pero pues yo no miro nada. No, tenemos que verlo con nuestros ojos espirituales. Lo que Dios va a hacer con cierta situación en nuestras vidas. El propósito de la oración, hermanos, es bendición para nosotros. Es bendecirnos el Señor a nosotros. Es conocer de sus promesas. Conocer el soplo de vida que Él deposita en nosotros día con día, cada segundo de nuestra vida. Conocerlo como es Él en realidad, para que nosotros demos testimonio y por lo que otros miran, Dios sea glorificado y vengan a las plantas de Dios. Propósito de Dios, hermanos, era, mira hasta dónde orilló el Señor a Ana para que le ofreciera a ese hijo. ¿Qué madre, dígame, le quiere ofrecer un hijo a alguien? Y luego ella, ¿verdad? Siendo Dios, que lo iba a consagrar y no lo iba a tener con ella. No, pues si es el hijo que tú me diste, Señor, es lo primero que decimos nosotros. Es mío. No, no es de nosotros. Es prestado, regalado por Dios para bendecir nuestra vida. Porque Él, con ese amor eterno con el cual nos ha amado, hermanos, nos ha dado ese regalo precioso, ese don de un hijo. Y luego para que digamos, it's mine, no es yours. ¿Sí? Como con los niños chiquitos, it's mine, no es yours. It's mine, y se voltean así. Así nosotros. Pero Dios, hermanos, hay tiempos en que nos orilla al borde del abismo. Pero a Él está allí al pendiente, no nos deja caer. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que Dios quiere que le entreguemos a Él. Él quiere bendecirnos. Y hermanos, y solamente por ese medio, Él que conoce todas las cosas, solamente llegar a un método rudo, como decimos, fuerte, es la manera en que nosotros vamos a doblar nuestras manos y rendimos nuestro corazón y decimos, Señor, hágase tu voluntad. ¿A que no? ¿O a que sí? A ese extremo nos orilla Dios, porque nosotros no queremos darlo. Fácilmente si hacemos, pero a machones. No, Señor, si esto no. No, ¿cómo te lo voy a dar? Siendo de Él, no siendo de nosotros. Por eso a veces decimos, me gocé mucho cuando leyó esta Jenny el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo los enemigos se vengarán de mí? Pero había algo que Dios quizás, hermanos, y quería hacer con David. Y por eso estaba pasando ese tiempo terrible de amargura, de persecución, hermanos, para poder moldearlo, para poder pulirlo. Amén. Para la obra al cual Él lo tenía. Lo ungió, Samuel lo ungió porque iba a ser rey, pero no al instante fue rey. Tuvo que pasar un proceso para ser pulido, para poder él gobernar como rey. Porque si no lo hacía, iba a traer, yo creo, al pueblo, como decimos nosotros, con patas para arriba, revolviendo, como decimos en México, bofes con patas.
¿Por qué? Porque no había tenido una disciplina, un proceso, por decir, no había sido instruido para saber comportarse como un rey, para aprender a dirigir toda la nación de Israel. Así nosotros. Dios nos tiene con un propósito, hermanos, no solamente de estar aquí en el púlpito. Dios sabe qué propósito tiene, como lo hizo con Juan, cuando vino anunciando que venía el Señor Jesucristo. ¿Cuántos años pasó, dice, en el desierto? ¿Y qué es el desierto? Soledad, vacío, frío, calor, hambre. ¿Cuántas cosas pasó Juan para ser pulido, transformado en una manera para que él viniera anunciando que venía otro detrás de mí que es mucho más poderoso? Fíjese todo el proceso que se llevó. Y desde antes de que naciera Juan, Dios ya lo había escogido, porque cuando vino María a ver a esta, ¿cómo se llamaba? Elizabeth. Dice que ese niño que tenía Elizabeth en el vientre brincó. Ahí mismo recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya lo había separado el Señor con un propósito. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí y queremos ver los propósitos de Dios cumplidos en nuestras vidas, pero no estamos preparados para eso? Porque lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Porque si no, ¿qué tal los que están viendo para abajo? Mira Dios, mira lo que estaba haciendo él y mira ahora cómo anda. Entonces, ¿cuál es el Dios que dice él? Que es todopoderoso y que lo ayuda y que hace grandes cosas. Sí, mira dónde anda, cómo anda y con quién anda. Cosas así suceden. ¿Por qué? Porque la persona, hermanos, por falta de la oración, por falta de entrar en la palabra de Dios, no quiere soportar las pruebas y las luchas. Mejor se sale. No quiere soportar el ser pulido por el Señor, porque duele. Duele, ustedes lo han experimentado, que cuando es pulido uno por el Señor, duele. Es quebrantado. Pero dice la palabra que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Pero es algo que, hermanos, tenemos que ir conociendo. Y eso tiene que ser, hermanos, teniéndole amor a Dios también. Que sea una pasión por el Señor. Porque dice la palabra de Dios que lo amemos con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, completamente nosotros. Pero si no lo amamos así, hermanos, no vamos a obedecerlo. Pero es un proceso. Y nosotros por eso tenemos que rogarle y pedirle al Señor que nos ayude, que lo ame, a que nos dé, o sea, que ese amor que Él ya depositó dentro de nosotros, que ese amor se vuelva, hermanos, a ser fuerte y comience a dar frutos. Pero si no le rogamos eso, ¿cuándo? No va a haber ningún resultado en nosotros. Y para Dios no hay nada difícil. Si usted no quiere que Dios lo pula y siempre se está, por decir, esquivando, porque no quiere el quebrantamiento, Dios no va a batallar. Dios busca quien esté disponible. Porque hay corazones disponibles que quieren, que están esperando servir a Dios en alguna área de sus vidas. Es como el Espíritu Santo.
No sé con quién estaba hablando el otro día, el domingo creo. El Espíritu Santo viene y te toca y tú sientes, pero si tú te tensas y dices, ¡pum! Así, se va. ¿Por qué? Porque lo rechazó. Por eso tenemos que estar alertas, dice la palabra de Dios. Espiritualmente alertas para captar cuando el Espíritu de Dios se está moviendo en el pueblo. Que viene y que comenzamos a sentir esa presencia. Sí, Señor, aquí estoy. Aquí está rendido mi corazón a ti. Y comienza a fluir. Pero si comenzamos ahí y comenzamos a ver para allá, a ver cómo está el otro hermano, a ver cómo está la hermana, comenzamos a mirar para todos lados y viene a nuestra mente, porque la mente nos traiciona, viene a nuestra mente, oh, es que, híjole, tengo que salir de aquí o tengo mucha hambre. A mí me pasa, no soy la excepción, a mí me pasa, pero son perturbaciones que vienen a nuestra vida para no captar el mover del Espíritu Santo. Dios está aquí porque Él ama a su pueblo, que dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y no crea que solamente está en su casa, Él está aquí con mucho mayor razón, porque esta es su iglesia. Y Dios la quiere educar, la quiere instruir, para que sea esa novia santa y pura por el cual Él va a venir. Entonces aquí con mucho mayor razón se manifiesta, con más poder. Por eso es necesario también asistir a los servicios, porque con un servicio que nos pierdamos, ya perdimos una palabra que Dios tenía para nosotros. Entonces, todo eso, mi hermano, mi hermana, viene por medio de una oración devocional, una consagración a Dios día con día, soltarnos a las manos de Dios. Aquí estoy, Señor, que 15 minutos va a orar, hacerlo con todo el corazón. Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Comenzamos a pedir perdón, a arrepentirnos, hermanos, porque es necesario. No sabemos lo que hemos hecho a veces, y a veces sí lo sabemos, ¿verdad? Y tenemos que arrepentirnos. Señor, hice esto y no estaba bien. Sabiendo, hermanos, porque desde la antigüedad sabemos que es pecado. No estamos ignorantes de eso. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, Señor, es pecado. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que si no conocemos por la letra, la palabra de Dios, sabiendo, hermanos, por medio del Espíritu, lo que es el conocimiento del pecado, pero lo sabemos por la palabra. Y por la palabra, dice, vamos a morir también. O sea, no tenemos escapatoria. Todos sabemos lo malo y lo bueno. Desde que comimos, desde que comió Eva, ese árbol, ese fruto del árbol. Entonces no hay excusa ante Dios. Perdóname, Señor, sé que hice mal, bla, 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 le falté a fulano, fulana, o lo que hayamos hecho. Límpiame, purifícame, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva este espíritu dentro de mí. Y comienza el Espíritu Santo a fluir. ¿Por qué? Porque estamos confesando con nuestra boca. No solamente vamos a decir Jesús es el Rey, Jesús es el Cristo, no. Hay que confesar con nuestra boca nuestras debilidades, nuestras faltas y pecados que nosotros tenemos. Y es la manera que viene y comienza a fluir el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Entonces, hermanos, Ana, en ese momento que ella estaba así, quizás, hermanos, perdón, ella le clamaba a Dios y le decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que la penina se esté burlando de mí? Ya no puedo, ya no soporto, porque llegan esos momentos que le decimos a Dios, no lo soporto, ya no puedo. Pero hasta ese borde del precipicio, del abismo, nos lleva el Señor para cumplir su propósito en nosotros.
¿Por qué menos, hermanos, con amorcito? Mire, le habla usted a su hijo, ay, papito, ay, mi hijo, ya, no andes haciendo esas cosas, eso no está bien. No, haga de cuenta que le da cuerda, sí, porque se chifla. Ay, no me regañó. Con cariño, no, hombre, agarra vuelo. Entonces Dios llega el momento en que Dios nos tiene que orillar para cumplir su propósito en nosotros. Quizás por eso Ana le clamaba de esa manera al Señor. Amén. Y no sé si usted ha llorado amargamente. Yo sí, he llorado amargamente y le reclamaba a Dios y le decía, y como si Dios no viera, hasta eso me atrevía a faltarle al respeto y decirle, ¿qué no estás viendo, Dios, lo que me está pasando? Pero Dios, en su infinito amor, entendía que estaba hablando por el dolor, la amargura que había dentro de mí. ¿Quién como Dios que me perdonaba? Bendito sea el Señor. Porque si a alguien yo le decía, ¿qué no ves? ¿Que no entiendes lo que me está pasando? Se iba a enfurecer también. ¿Por qué? Pues si te entiendo, eso lo sé. Pero ¿qué quieres que haga? Y se hacía el pleito. Pero con Dios no. Entonces quizás Ana, hermanos, le decía al Señor, pero mire hasta dónde la orilló, hasta que Ana le dijo, si me das un hijo, lo dedico a ti. Lo dedico a ti. Amén. Mientras ella no soltó lo que Dios quería oír, no había ningún resultado. Nada, absolutamente. Y mire lo que dice en el 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, y Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Elí era el sacerdote, pero dice la palabra de Dios que Elí, ¿verdad?, ya se había apartado de Dios. ¿Por qué? Porque él, hermanos, o sea, como que se ensegó porque no miraba la maldad que sus hijos estaban haciendo y no los reprendía. Entonces Dios tenía que tener a alguien para que hablara al pueblo, hermano. Porque no se iba a perder. Dios no iba a permitir que el pueblo de él, que había escogido, se perdiera por causa de que faltara la palabra de Dios. Porque no le iban a echar la culpa a Dios. Amén. Por él no iba a quedar, sino el pueblo que era duro de servicio, duro de corazón, que no quería obedecer a Dios. Querían andar en sus propias concupiscencias. Amén. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Miren nomás, como dicen, la juzgó de borracha. La juzgó de borracha, lo que es el ser humano. Digiere tu vino, dice. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor. Me imagino yo que digo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada, con dolor en su corazón, me imagino yo, de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Me imagino que estaba afligidísima. Una mujer angustiada, afligida, habla diferente. Dice, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y mire lo que le dijo Elí. Respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la bendición que le has hecho. ¿Cómo es necesaria la bendición del sacerdote de Dios, del líder de Dios, del pastor de Dios? ¿Por qué? Porque Dios lo está respaldando. Aunque Elí ya no hacía conforme a la voluntad de Dios, pero aún en ese momento, para traerle, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Para traerle paz, sosiego, tranquilidad a Ana.
le contestó de esa manera: que Jehová te otorgue la petición que tú has pedido. Y mire lo que hizo, esa bendición que él le dio. Dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Que el Señor le habló por medio de Elí, ¿verdad? Porque cuando Dios nos habla, sentimos la paz de Cristo en nuestro corazón. Sentimos ese amor y huye la tristeza. ¿Por qué? Porque es Dios hablando a nuestras vidas. Dice: levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Lo que Dios promete, lo que Dios habla, lo que Dios dice, en su tiempo perfecto de Dios se va a cumplir. Él no retarda su promesa, como muchos la tenemos por tardanza. Queremos las cosas como dicen en fast food, así, rapidito, pero Dios no obra así. Nuestra vida tiene que estar acorde, de acuerdo a Dios, para nosotros poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque somos tan así, tan egoístas, que si no tenemos aquí la certeza, la seguridad que viene de Dios, la rechazamos y la dejamos ir. Amén. Por eso Dios prepara el terreno del corazón de cada uno de nosotros para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros y no rechazarlo. Dice: después subió, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Y ya de ahí Ana ya no subió a ir a adorar a Dios, a donde se iban cada año. ¿Por qué? Porque ella lo que prometió a Dios, ella lo iba a cumplir. Entonces ese niño, mientras ella no lo destetara, lo dejara de criar, de amamantar, no lo iba a presentar delante de Dios. Cuando ya tuviera cierta edad, fue cuando ella subió y se lo presentó a Dios. Aquí está por este niño, por el cual oré y Dios me lo dio. Feliz de la vida, contenta. Y Dios la bendijo con más hijos. No solamente tuvo a Samuel, tuvo más hijos. Y todos conocemos el número, ahí en el capítulo 2 que dice: Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. O sea, cualquiera que había estado hablando, criticándola, ahí se cayó la boca. Porque vio la grandeza de Dios, lo que Dios hizo sobre Ana. Dice: por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos rapidito ahí a Romanos 8. Ya con esto termino. Dice ahí en Romanos 8, hermanos, cuando nos está hablando, 8:28, dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice todos los que Dios ama. Fíjese lo que dice. Todos sabemos que a los que aman a Dios, los que no aman a Dios, Dios no va a obrar en ellos, porque no hay amor en ellos. No hay una disposición para servir a Dios. Dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hay muchos llamados,
Pero sí hay pocos los escogidos que están en disposición amando a Dios y al servicio de Dios. Porque no todos los que estamos aquí o todos los que están en otra congregación, no todos están dispuestos para ser siervos del Altísimo. Sino porque dice la palabra de Dios: rogad al Señor de las mies que mande obreros. ¿Por qué? Porque no quieren ir a trabajar. No todos están dispuestos a sufrir para ir a predicar la palabra al mundo. Porque se sufre. Se sufre, sí. No todos. Entonces, son pocos los escogidos en los cuales Dios puede trabajar, porque su corazón está abierto y dispuesto para Él. Dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. A los que antes conoció, los predestinó. O sea, ya sabe Él a quién tiene escogido para cierta área en su trabajo, para trabajar en cierta área para Él. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. O sea, las recompensas de Dios. Buen siervo fiel, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y si no fuiste fiel y lo que Él te dio no lo trabajaste, aún lo que no tienes, dice, te será quitado. ¿Por qué? Porque no lo trabajaste para que el Dios de la gloria recibiera la honra y la alabanza. Pero es necesario, hermanas, orar. ¿Con cuál propósito? ¿Cuál es el propósito de la oración? Tener, hermanos, nosotros la victoria en nuestra vida. Siempre. Otra, la oración, hermanos, como les digo, ¿qué fue la oración de Ana? ¿Qué beneficio tomó Ana de la oración? El hijo que Dios le dio. ¿Para qué? Para que dirigiera y ayudara al pueblo de Israel. Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Orar sin cesar. Perseverar en la oración. Dice en Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, siempre orando. Porque allí está la respuesta, ahí está la bendición, ahí está la recompensa, ahí tenemos, hermanos, la victoria, siempre en oración. Siempre en oración. ¿Qué fue lo que pasó? En Hechos 2, cuando el Señor les dijo que fueran y oraran y que Él vendría y los bautizaría con el Espíritu Santo. Y la oración que ellos estaban haciendo constantemente por muchos días tuvo resultados, porque vino el Espíritu Santo, recibieron bendición. Y esa bendición que recibieron, ¿cuál fue el propósito de recibir esa bendición? Para que se predicara el Evangelio y vieran todos los que estaban ahí que había un Dios todopoderoso. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Vemos cómo salen, o sea, lenguas de fuego sobre sus vidas y hablan en nuestra lengua. ¿Cuál fue el resultado? Muchos se convirtieron al Evangelio. Entonces así, hermanas,
necesitamos hacerlo nosotros. Que muchas veces nuestros hijos, nuestra casa, nuestro hogar, no hay suficiente oración para que recibamos todas las bendiciones de Dios, para que nuestros hijos vengan a las plantas de Cristo. Como le digo, Dios tiene su tiempo, sí, pero tenemos que estar clamando constantemente por nuestros hijos. Señor, sus almas no se pierdan, o como Dios le dé, para orar. Y Señor, acuérdate de ellos. Y Señor, están en tus manos la salvación sobre sus vidas. Yo soy una promesa tuya. Tú me escogiste y vine a las plantas tuyas. Mi familia también es heredera de eso. Amén. O sea, proclamar las promesas de Dios en nuestras vidas, pero ser constantes, persistentes en la oración. No solamente un ratito, sino día con día. Acuérdate, Señor, lo que te estoy rogando. Acuérdate, Señor. Yo sé que eres un Dios fiel y se va a cumplir, Señor. Yo te ruego, te pido y creo que tú lo vas a hacer, porque no hay nada imposible para ti, Señor. Y lo hace el Señor. Dios lo bendiga, amados hermanos, y así el pastor con nosotros. Gloria a Cristo, aleluya.